versículo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, que es donde el apóstol Pablo está aconsejando a los hermanos de Corinto cómo tenía que ser el trato con un hermano que habían puesto en disciplina por problemas de pecado. Y da la impresión de que se excedieron en el tiempo de la disciplina, y el apóstol Pablo les escribe pensando en la situación de este hermano. Y allí en 2 Corintios 2, 7 le dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, el apóstol Pablo está hablando de una restauración del hermano a la comunión. Y me llama la atención, y quiero tomar un versículo para leerlo con ustedes, que es el versículo 11 de 2 Corintios capítulo 2. Y dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta noche y en la noche que viene, si el Señor lo permite, en su soberana voluntad, sería: no demos ventaja, no demos ventaja. El apóstol Pablo termina este bloque donde está hablando de la restauración de este hermano y dice: tienen que hacerlo así. ¿Para qué? Y ahí menciona a Satanás, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primero, Satanás es un gran ventajita que está tratando de aprovechar cada oportunidad que nosotros le demos para que él pueda dañar, pueda interferir, pueda hacer su obra nefasta. Y nos llama a estar atentos, no dar ningún tipo de ventaja. ¿Por qué? Porque es un gran atrevido y porque va a obrar de tal manera para confundirnos y para hacernos caer en pecado, ponernos trampas en el camino. Por eso es importante que tengamos esto en cuenta. Por eso, y aprovechando y sacando el tema de este versículo propiamente dicho, el 11, es: no gane ventaja alguno. Y dice, al terminar el versículo, el apóstol Pablo, que no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está continuamente maquinando, orquestando, armando trampas para hacernos caer, para debilitarnos, para dejarnos fuera de comunión. Es importante que tengamos esto presente. Acá mismo, en 2 Corintios capítulo 11, vamos a buscar el versículo 3, donde también el apóstol Pablo hace referencia a Satanás. Pero hace referencia a Satanás usando otro de los nombres que se le adjudican a Satanás. Dice
Segunda Corintios capítulo 11, el versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿A dónde le lleva el apóstol Pablo en el pensamiento? A Génesis capítulo 3, porque habla de la serpiente con su astucia, como engañó a Eva y también a Adán. Pase lo mismo con los hermanos de Corinto. Por eso esta es la advertencia. ¿Para qué? Para no ser extraviados, para no perder el rumbo, para no salirnos fuera de la voluntad de Dios. Satanás está buscando y aprovechando de cualquier ventajita que nosotros le podamos ofrecer para que él se pueda asentar sobre eso y enviar su tentación para hacernos caer. Por eso tenemos que decir lo siguiente: la estrategia de la serpiente sigue vigente, usando de su astucia, y se repite cada día. Y nosotros vamos a ir también a cuando la serpiente hizo su trabajo, y se encuentra esto descrito en el capítulo 3 de Génesis, seguramente un capítulo muy conocido por todos nosotros. Y dice así, vamos a leer solamente los 6 primeros versículos. Repito la cita bíblica para que todos puedan leer conmigo y también puedan, si quieren, tomar nota. Dice así: pero la serpiente era astuta. Acá el Espíritu Santo lo guía a Moisés a poner una de las características de la serpiente. Era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. La serpiente le hace una pregunta a Eva, haciendo referencia a algo que Eva había escuchado de parte de Dios. Y dice, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Como minimizando la palabra, con que Dios les ha dicho, como tomando sin importancia lo que fue dicho por Dios. Y dice así, Eva le responde a esta pregunta, lo que nunca tenía que haber hecho es haber entrado en diálogo con la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y tomó de su fruto y comió
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, de estos versículos vamos a ver algunas de las estrategias de Satanás, de nuestro máximo enemigo. Recordemos, lo que vamos a compartir en esta noche es: no demos ventaja. Y acá observamos algunas de las ventajas que Eva y Adán concedieron a la serpiente para caer en sus redes, para caer en la trampa, para caer en el pecado. Y una de las cosas que vemos cerca, aquí mismo, es una referencia a lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, el versículo 44. Dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero cuando nosotros vamos al capítulo anterior de Génesis y vemos en este mismo libro, capítulo 2, versículo 17, dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo como respuesta la serpiente a Eva? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Allí en el Evangelio según San Juan, donde Juan describe este hecho que estaba sucediendo, a unos judíos que le estaban rodeando, que creían que eran realmente hijos de Dios, hijos de Abraham, les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y agrega en el versículo 8 diciéndole algo: padre de la mentira. Y entonces aquí en el versículo 4 de Génesis 3 encontramos la primer mentira, y es en los labios de la serpiente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Satanás promueve el pecado, pero niega sus consecuencias. Satanás oculta la realidad de aquello que Dios considera pecado y toma el juicio de Dios como si no va a pasar nada. Coman tranquilos, que no van a morir, no va a pasar nada. Qué terrible fue aceptar esa mentira. Y aparte, una realidad que es innegable. Eva sabía perfectamente que Satanás les estaba mintiendo. Sin embargo, ella con su marido aceptaron livianamente la mentira de la serpiente. Por eso, el Señor Jesucristo menciona a Satanás como padre de la mentira. Y aquí encontramos la primera mentira que se menciona. Ahora, ¿qué otra característica demuestra Eva como algo que la serpiente tomó como que Eva estaba disconforme con la palabra que Dios le había dado? ¿Por qué? Porque en el versículo 3
Dice, estamos hablando de Génesis 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y escuchen, marquen esta frase, y dice, ni le tocaréis. En ningún momento Dios dijo que pecarían si le tocaban, sino que si comían del fruto. Dice, para que no muráis. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La peligrosa actitud nuestra, muchas veces, de sentirnos víctimas de la palabra de Dios, pensando que Dios, a través de todas las cosas que nos está demandando en su palabra, es muy exigente, que Dios es un tirano. Se sienten víctimas de la palabra de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros leemos la palabra y nos detenemos a pensar en lo que Dios nos muestra en las Sagradas Escrituras con respecto a la parte sexual, y Dios nos pone allí en la palabra, no fornicaréis, no tendréis relaciones sexuales fuera del matrimonio. El sexo no es pecado, pero la fornicación sí es pecado cuando este acto se realiza sin haber estado casados y entrar así en esta forma a fornicar. Y cuando nosotros le hablamos a los jóvenes o los jóvenes escuchan esta palabra, dicen, pero esto es imposible. Es imposible de cumplir. Si Dios nos puso sexo al hombre y a la mujer, es para que lo usemos, para que lo practiquemos. Sí, es cierto, pero dentro del marco que nos marca las Sagradas Escrituras. Pero muchos al ver esto y ver y considerar a la luz de su humana naturaleza, piensan, esto que Dios nos mandó es imposible de cumplir. Lo mismo pasa cuando Dios habla del adulterio, que es pecado. Estamos hablando de pecados sexuales. Y es lo que hoy vemos, que todo esto, aún dentro del pueblo de Dios, se está tomando con mucha naturalidad. Como que, total, estamos de novios y nos vamos a casar. Y cuando vayamos a casarnos, vamos a practicar sexo. Pero si tenemos un noviazgo largo, ¿por qué no aprovechamos y lo hacemos ahora? Si lo vamos a hacer después. Y entonces nos encontramos con esta realidad. Sentirse víctima de la palabra de Dios. Dios está haciendo o está dando mandamientos que es imposible de cumplir. Pero Dios nos da todas las fuerzas y la capacidad para mantenernos en pureza y en santidad sin tener que pecar. Pero sucede que nosotros le buscamos una excusa y hay muchas parejas jóvenes que quizás están noviando y están practicando el acto sexual. Total, como se van a casar, ¿qué importa que lo hagamos antes? Y esto es pecado. Y se puede repetir la historia
de Eva, ni le tocaréis. Dios me da esta prohibición, pero ella le agrega algo. Ese agregarle algo a lo que Dios no dijo ni mandó es porque está disconforme con la palabra de Dios. Ahora, qué tremendo es percibir la complicidad matrimonial. En el versículo 6 leemos: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué bueno hubiera sido que Adán hubiera dicho, aferrándose no a lo que había visto o a lo que le dijo la serpiente a Eva, sino a lo que había dicho Dios, aferrarse a la palabra y decirlo, no, yo de ese fruto no como porque Dios prohibió que comiéramos de él. Pero no, él aceptó mansamente el convite de su mujer. Y qué peligroso es cuando en la vida matrimonial la esposa y el esposo son cómplices para hacer cosas que Dios desaprueba en su palabra. La complicidad matrimonial para aceptar la mentira del diablo y desestimar la palabra de Dios. Y decimos así, la ruina de todo matrimonio comienza cuando ese matrimonio decide andar por vista y no por fe a lo que Dios manifiesta y dice en su palabra. Satanás es el gran incentivador de la codicia. Nos muestra cosas y nos incentiva a tomar de eso que Dios nos está prohibiendo en su palabra. Ahora observen ustedes a qué punto llega la serpiente y ustedes se están dando cuenta a la luz de este desarrollo de cómo se registra esta historia del primer pecado, de cómo entró en el mundo y cómo actuó Satanás. Por eso dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Satanás está maquinando continuamente. ¿Cuál estrategia o qué forma utilizar para hacernos caer? Pero sabe si hay en nuestros corazones y en nuestras actitudes y palabras la tendencia a querer desechar la palabra de Dios. Miren aquí en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Miren la tentación y la propuesta. Cómo trata de incentivar la codicia. En Eva y en Adán le dice, seréis como Dios. Solamente 3 palabras, pero de un profundo contenido. Seréis como Dios. Es la gran propuesta que incentiva
la codicia, ser como Dios. Pero ¿cómo se entiende esta palabra? ¿Cómo se entiende esta frase? Porque pareciera que es imposible ser como Dios. Dios es impotente, nosotros somos impotentes. Dios es omnisciente, nosotros somos seres muy limitados en cuanto a nuestro conocimiento. Dios es omnipresente, puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Nosotros solamente podemos estar en un lado mientras vamos y en otro lado a donde estemos. No podemos ser omnipresentes. Es imposible. Es imposible ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ahora, ¿en qué sentido ser como Dios? ¿Saben en qué sentido? En su independencia, en no tener que rendirle cuenta a Dios. O sea, es como si Satanás nos dijera, hacé la tuya, vos sos Dios, vos tenés la potestad de obedecer o no obedecer a Dios. Podés hacerlo, no hay problema. Y esto es el gran incentivo y lo que Eva vio y Adán también, ser como Dios, no tener que rendirle cuenta a Dios. Tremendo error, tremenda mentira de parte de la serpiente. Por eso, acá podemos observar algo que debemos marcar en nuestras Biblias o nuestros apuntes. Rebeldía o sujeción. No hay otra opción. ¿Entendieron? Rebeldía o sujeción. No hay otra opción. ¿Rebeldía a qué? A todo principio de autoridad. ¿Rebeldía a qué? A la palabra de Dios. Y esto es lo que tiene Satanás, el diablo, la serpiente antigua en sus maquinaciones. Que reneguemos de la palabra de Dios, que desobedezcamos a la palabra de Dios, que no va a haber muchas consecuencias y problemas. Hacé tu voluntad, hacé lo que te gusta, hacé la tuya. Y es el gran incentivador de todo esto, porque Él conoce de nuestra naturaleza caída y también conoce de lo que nosotros deseamos en exceso y codiciamos. El Señor conoce nuestro corazón y Satanás también sabe que nosotros somos muy propensos a la codicia. Por eso, en el libro de Romanos, el capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 9, encontramos esta expresión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos dice por su palabra a través del apóstol Pablo aquí que debemos confesar con nuestra boca
que Jesucristo es el Señor. Y si nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor para nuestra salvación, también tenemos que hacerlo para nuestra santificación. Porque se supone que si Jesucristo es el Señor y nosotros lo hemos confesado con nuestra boca, tenemos que respaldarlo con nuestra conducta, tenemos que respaldarlo con nuestra forma de pensar, tenemos que respaldarlo con nuestra obediencia. Si Dios es el Señor, ¿nosotros qué somos? Sus siervos. Y de esto se trata, la sujeción. Por eso, las maquinaciones permanentes del enemigo es llevarnos ¿a qué? A que no nos sujetemos totalmente a la voluntad de Dios, que actuemos por nuestra propia cuenta, que hagamos nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros, en vez de hacer la voluntad de Dios, hacemos la nuestra, estamos en rebeldía. Y es allí donde se asienta Satanás para poder cortar la comunión nuestra con Dios. Tenemos otro versículo en el capítulo 14 de Romanos. Romanos capítulo 14, el versículo 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Para qué murió Cristo y resucitó? Lo dice claramente, lo reitera el apóstol Pablo, encarándolo de otra manera, pero yendo al mismo punto. Cristo murió y resucitó, ¿para qué? Para ser Señor. Este es nuestro objetivo. Esto tiene que ser lo que nos sostenga cada día frente a las maquinaciones e insinuaciones de Satanás, frente a las tentaciones que siempre nos hace tratando de ¿qué? De alejarnos de su palabra, que desobedezcamos y torzamos lo que Él nos dice claramente en su palabra. Y terminamos con dos versículos que confirman esta realidad. Nosotros sabemos que todo el mundo está bajo el maligno y el espíritu del anticristo está en acción, ya está en acción. Y vamos a leer juntos segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad. El espíritu del anticristo está en acción, aunque todavía el anticristo no está en forma personal en el mundo, porque todavía la iglesia no fue arrebatada. Pero el espíritu que manejará al anticristo
ya está en acción, usado por Satanás. ¿Para qué? Para engañarnos, para que no nos sujetemos a la palabra de Dios, para que nosotros nos cortemos solos y hagamos la nuestra. Es lo que debemos impedir. El anticristo, persona, hombre, todavía no está en acción. Se pondrá en acción cuando él sea la reencarnación del anticristo, después que la iglesia sea arrebatada. Pero el espíritu del anticristo ya está en acción, obrando. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos, para tentarnos, para derrotarnos, para vencernos. Pero tenemos que tener en cuenta algo que nos dice la palabra, que en Cristo ya somos vencedores, no que vamos a vencer, sino que ya somos vencedores. Es un hecho la victoria, que Cristo ganó para cada uno de nosotros y que debemos experimentarla por fe. Somos, no seremos más que vencedores. Es posible ganarle a la serpiente, es posible vencer a Satanás, siempre y cuando nosotros nos sujetemos a la voluntad de Dios y seamos guiados por el Espíritu, andando en el Espíritu. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para no dar ningún tipo de ventaja, porque como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones, que podamos vivir sujetos a la palabra de Dios, que tomemos toda la palabra de Dios sin tomar versículos que son muy duros o muy pesados para cumplir. Si lo que está en la palabra Dios lo manda, es porque nos ha dado la capacidad para poder cumplirla a través de Dios Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a cada uno para permanecer en victoria y no dar ningún tipo de ventaja frente a las maquinaciones del diablo. Que el Señor bendiga su palabra a cada uno de nuestros corazones.